Estamos en el programa En Tiempos de COVID, en una entrevista con el maestro Bernardo Barranco, que hemos visto que ya lo había denunciado, pero ahora puntualiza cómo las iglesias están metidas en los medios de difusión. Y dice el maestro en un artículo reciente en la revista Proceso que el 31 de julio la guadalupana ESNE Radio, que antes era XELAM 1260, en Asir, que durante nuestra juventud era la pantera de la radiodifusión, que difundía rock, y luego La Comadre, que difundía rancheras, ya la compró una empresa estadounidense, El Sembrador de Nueva Evangelización, pero después nos refiere el maestro Bernardo Barranco muchas otras cuestiones más. ¿Por qué, maestro Barranco, esta imperiosa necesidad de las iglesias de meterse a los medios de difusión para no estar acatando la ley laica en México, el artículo 130 y demás cuestiones, sino difundir la idea sesgada, parcial y militante que tienen ellos? Bueno, Jorge, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias. Mira, pues es un fenómeno que se viene viviendo desde hace lustros, no es algo nuevo. Efectivamente, lo hemos denunciado de diferente manera. Y el hecho es que habría que hacer dos puntualizaciones. Uno, que los medios han sido uno de los más eficientes instrumentos de proselitismo religioso en los últimos tiempos, tanto en Estados Unidos como en diferentes países de Centro y Sudamérica. Los medios de comunicación, radio y televisión han sido verdaderas plataformas de proselitismo religioso o de evangelización, al grado que en Estados Unidos, en la década del 80 y del 90, a través de programas de televisión de espectáculo y espectáculo religioso, las iglesias que eran portadoras de estos programas llegaron incluso a cambiar el mapa religioso de aquel país, de Estados Unidos, y llegaron a captar más del 10% de la feligresía evangélica. Ese fenómeno se llamó las iglesias electrónicas. Es decir, y en Centroamérica también, y países sobre todo andinos, Ecuador, Perú, han un fuerte impacto los medios de comunicación. Entonces, un primer apunte sería que especialmente las iglesias evangélicas han encontrado en la radio y en la televisión instrumentos de proselitismo. Este sería una primera nota. Y la segunda nota sería que son iglesias que están presentes en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, a través de la compra de espacios o renta de espacios, y que están desde hace más de 10 años en este país. Basta, Jorge, que en la noche tú prendas la televisión y puedas ver el programa de Pare de Sufrir, que es, es cierto, pero desde antes, maestro, yo veía en la madrugada también, a las 5 o 6 de la mañana, yo me paraba antes, ahora ya soy más flojón, pero veía estos canales de María y nos daban catequismo de muchas horas. Si uno los veía, yo los veía un rato para saber qué decían y demás, y el Pare de Sufrir. Con razón, Jorge, te percibo más angelical, más sensible. No, algo me decía que te había pasado, Jorge. Muchas gracias, pero en efecto, de Pare de Sufrir ya hace tiempo que tiene sus espacios ahí y sigue creciendo. Sí, ahora el tema es, las iglesias tienen ya presencia en medios, y en los grandes medios, Canal 2, Televisa, TV Azteca, ahora más en las madrugadas, programas de esoterismo y cosas de ese tipo, que compran. Son las iglesias ricas. Son, en el caso de Pare de Sufrir, es una filial de la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuya sede está en Brasil, y cuyo dirigente o dueño de esta iglesia, Edir Macedo, es una persona que es acusada en aquel país, incluso hecha en prisión en algún tiempo, por evasión de impuestos y lavado de dinero, y es considerado uno de los hombres más ricos del Brasil. Bueno, yo vi un documental, seguramente
usted lo vio, maestro Bernardo Barranco, que decían que era de un narco, pero en realidad era de este señor Macedo, Así con es. lavabos, llaves de oro y tonterías así. Sí. ¿Es cierto eso? Y ahora, no, claro, y es una persona muy controvertida en Brasil, y ahora se ha convertido todavía más en un hombre poderoso, Sí. porque encausó a su iglesia, a su feligresía, que son más de 16 millones, a Wow. una aventura política que es apoyar a Jair Bolsonaro. Madre mía. Y están en el poder. Incluso Esa sí es madre mía. rebautizaron a Bolsonaro, ¿Sí? y Bolsonaro se llama ahora Jair Mesías Bolsonaro. Entonces, esta iglesia tiene un canal de televisión que es el equivalente, haciendo comparaciones entre Televisa y TV Azteca, a TV Azteca. Es decir, la segunda gran cadena de televisión del país. Y tiene más de 300 radios. Bueno, esa iglesia es la que le compra a Televisa desde hace más de 10 años y a TV Azteca espacios en las noches y en las madrugadas para transmitir estos mensajes. Ahora, este segundo apunte, Jorge, es pensar que las iglesias ya tienen acceso a los medios de comunicación a través de la compra y de espacios o renta de espacios. Pero el tema es que solamente son los ricos, las iglesias poderosas que pueden acceder. Hay otro fenómeno que se está dando también, y es el que estas iglesias quieren tener la posesión de medios de comunicación, no solamente rentarlo, sino poseer medios de comunicación. En provincia, tú verás en las costas, no sé si has tenido oportunidad de viajar, sobre todo, ¿no? y vas a encontrar que en el cuadrante decenas de estaciones de radio en donde se transmiten contenidos religiosos. Un poco la crisis, pero un poco la expansión de estos grupos, sobre todo evangélicos, que han venido comprando, han venido alquilando, han venido haciendo convenios con concesionarios de radio y han estado expandiendo su radio de acción. Y otro fenómeno ahí que se está generando es las radios piratas. Sí, usted lo dice en este artículo, en el proceso 2339 del 29 de agosto. Pero díganos, ya hicimos el comercial, ¿dónde está? Porque es necesario, es indispensable. Pero usted habla de decenas, quizás cientos de radios piratas, maestro, ¿es así? 350 radios piratas han declarado los propios grupos evangélicos. Están sobre todo en áreas rurales y en especial están en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en las regiones más pobres, en el sur de Puebla, etcétera, y son gracias a los donativos en especies que reciben las iglesias evangélicas de sus equivalentes en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un tercer factor, esta expansión a través de estaciones de radio de provincia. Y hay un cuarto factor, estimado Jorge, explica también esta expansión, y es la laxitud tanto de la Secretaría de Gobernación como del Instituto Federal de Telecomunicaciones de hacer concesiones. Mira, alrededor de más de 2,000 concesiones radiales en todo el país, más o menos, de las cuales ya hay más de 50 que son concesiones tramposas a las iglesias. ¿Por qué tramposas? Porque se escudan o tienen máscaras de organizaciones de sociedad civil, de asociaciones civiles. Si una iglesia puede construir una asociación civil que es la que tutora y es la que hace los trámites frente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Comunicaciones le concede el espacio, pero en realidad es para una iglesia. Y ahí la Iglesia Católica ha sido la más ganona y desde hace también muchísimos años tiene presencia muy fuerte, por ejemplo, en Radio María y TV María, pues llevan desde 1994. Y además usando satélite, el satélite Morelos para todo el país, y transmite a través de frecuencias de televisión de paga, etcétera. Este fenómeno es muy serio porque debilita la dimensión del Estado laico. Claro. Y hace parcial todo, ¿no? Porque solamente lo que yo pienso, es lo que difundo y no hay una pluralidad. Y otra cuestión es que, ¿para qué está
una dirección en Gobernación que se llama RTC, Radio, Televisión y Cinematografía, que es la que debería de vigilar este tipo de contenidos. ¿No le parece a usted, maestro Bernardo Barranco? Por supuesto, y además hay ahí una doble falta. Uno es el artículo 130 constitucional, que establece una clara separación entre la Iglesia y el Estado. Y acá, evidentemente, el Estado, dueño, digamos, de las ondas electromagnéticas, que son propiedad de todos los mexicanos, administradas por el Estado, se le están otorgando a particulares religiosos. Y la segunda gran falta es en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que de manera pues muy tácita, en su artículo 16, establece lo siguiente, permíteme leerlo. Dice, las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer ni administrar concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier otro tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva. Eso lo establece el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas, que es, digamos, la ley secundaria del artículo 130 y que corresponde a la Secretaría de Gobernación de aplicarlo. Ni la Secretaría de Gobernación ni el Instituto han sido severos, no solamente en esta administración, estamos hablando desde la época de Fox para acá. Han venido siendo laxos y han permitido que este fenómeno se extienda y que hoy sea un fenómeno, yo diría, masivo y, para desgracia nuestra, irreversible. ¿Por qué irreversible, maestro? Eso sí. Pues imagínate ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Le vas a quitar a 50 estaciones la concesión? ¿Vas a vigilar que en Televisa y en TV Azteca no haya programas y los vas a prohibir? ¿Vas a ponerte muy rudo y vas a meterte con las radios piratas o algunas otras llamadas comunitarias? La verdad, el costo puede ser muy grande, es algo complejo, es decir, es un fenómeno que el Estado mismo ha consentido y ha crecido de tal manera que en este momento es mejor regularlo que prohibirlo, así te la pongo, ¿no? Y así me pongo de dramático, ¿no? Sí, bueno, pero fíjese que yo recuerdo que, como usted bien dice, empezamos a ver, pues, sin mayor problema, la Rosa de Guadalupe, las mañanitas a la Virgen, los conciertos a no sé qué y demás, que eran violaciones a la ley, y el Estado no decía nada. Pero en este estado de la Cuarta Transformación, que además tiene algunos sellos de religiosos, ¿usted cree que no sería conveniente meter un poco al orden a estos señores? Pues, digamos, si me preguntas a mí con el espíritu laico que he tenido durante tantos años, y me he llevado el mote de talibán de la laicidad, yo diría sí, por supuesto, yo diría sí. Sin embargo, la realidad es muy compleja. Déjame decirte, las congregaciones religiosas tienen estaciones de radio. Los jesuitas tienen su estación de radio. Radio Ibero, radio de la Universidad Panamericana, que es del Opus Dei, es la 1250 de AM, Radio Anáhuac, que es la 1670 de AM, y vete a provincia y vas a encontrar el mismo fenómeno. Es decir, son este vínculo entre la asociación religiosa, la asociación civil, se ha transgredido y hay una cantidad muy grande de concesiones que el Estado ya dio a diferentes iglesias. Por ejemplo, en Jalisco hay una famosa Fundación Cultural para la Sociedad Mexicana, que es una asociación civil, y tiene, yo decía en el artículo 10, me dicen que son 15 concesiones radiofónicas de uso social en la zona del Bajío. Estamos ante un fenómeno que ya está desbordado. Y la pregunta con realismo es: ¿qué hacer? ¿Lo frenas? Y con todos los costos sociales que va a tener por parte de las iglesias, y más el actual presidente, que tiene una actitud de mucha apertura a las iglesias evangélicas y católicas, porque en su lógica las iglesias van a ayudar a restituir
el dañado tejido social, porque ese tejido social se está corrompiendo por la violencia, por el narcotráfico, por la inseguridad, y las iglesias con su portador, con su mensaje cristiano, van a ayudar a reequilibrar. Esta es un poco una de las hipótesis que Gobernación maneja. Sí. Don Jorge, usted o tú, nos hablamos de tú, ¿verdad? De tú, sí. Jorge. Sí, yo soy. Sí, pero tú sí, claro. Me abochornas cuando me dices usted. No, al contrario. Gracias, maestro, gracias. No, lo que yo creo acá es que hay que, digamos, saber estar frente a un fenómeno, porque estamos hablando de radio y un poco de televisión, pero no hemos hablado de Internet. Y en la Internet el fenómeno es aún todavía mayor. Es decir, hay un desbordamiento. Por lo tanto, entonces, yo creo que el tema pasa por una regulación realista, por parte de Gobernación, quizá reformar el artículo 16, y un proceso educativo, de saber, digamos, educar al radioescucha, al oyente, a la audiencia, de distinguir los mensajes, porque como tú decías muy bien hace un momento, son mensajes tremendamente excluyentes, ¿no? Totalmente, sí. Machistas, autoritarios, misóginos. Sí. Entonces, el tema para mí es cómo educamos a las audiencias con programas como este, con otros, debates, etcétera, de tal manera que el oyente, el televidente, el internauta sepa distinguir los contenidos y la oferta y poder enchufarse a sus preferencias, porque también en una sociedad plural tenemos que tener la actitud de hacer valer, digamos, las diferentes opciones, incluso a las que no nos gustan. Entonces, así es. El dilema es ese. Para mí, este es un fenómeno prácticamente irreversible. Lamentablemente. Lo veo así. Pues hay que hacer algunas cosas y por eso está Radio Educación, pero tenemos 1 o 2 minutos, maestro Barranco, y usted está haciendo 2 investigaciones de las que quisiéramos que nos diera una probadita de lo que está trabajando para después entrevistarlo nuevamente acerca de estas 2 cuestiones que está haciendo sobre las iglesias en el mundo. Sí. ¿Cuáles 2 investigaciones está realizando el maestro Bernardo Barranco? Mire, muchas gracias, Jorge. La primera es que está por salir un libro que se llama Los Depredadores Sagrados, es decir, es un libro que trata la pederastia clerical en México. Son desde diferentes ópticas, desde diferentes sensibilidades. Es una compilación de 12 ensayos, de los cuales hay víctimas, hay analistas, denuncias que se hacen en ese libro, pero también análisis y reflexiones. Y no solamente en el ámbito católico, sino también en el fenómeno que se presenta en las iglesias protestantes. Entonces, en este momento se está distribuyendo y la próxima semana se empezará a hacer ya promoción técnica de este texto, que la verdad es un primer gran esfuerzo en México de ir más allá de la nota, del artículo, de la denuncia, etcétera, y hacer una reflexión mucho más profunda de la crisis del relato, de la narrativa de las iglesias para enfrentar el tema de la pederastia, que es un tema verdaderamente dramático que le ha quitado. Esa es una línea. Y la otra, que me parece muy apasionante, es el tema de que también pronto va a aparecer en la televisión pública, Canal 11, una serie que se llama Cristianos en Armas. Y es una serie que lo que busca es dar otro enfoque, o un enfoque complementario a lo que entendemos por los católicos y los cristianos en México, y en armas porque han estado involucrados en luchas armadas para defender, para sostener o para combatir convicciones donde su fe es tocada, y es en nombre de la fe que toman las armas. Entonces, maravillosa, la veremos. Muchas gracias, maestro. Al contrario, Jorge, un abrazo muy grande. Ya que salgan estos libros, porque sí son muy importantes para nosotros, para contrarrestar a esta parcialidad y hacer la pluralidad que hace Radio Educación. Un gran abrazo, que esté usted bien. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por esta oportunidad.